Hola, a todos presentaremos nuestro proyecto de hábitos alimenticios, nuestros nombres Natalia Navarrete Carolina Peña, docente José Luis Moncada Reyes, asignatura Estadística y la carrera Administración Pública. Comencemos. Hábitos alimenticios. El objetivo general, en este proyecto vamos a hablar de analizar los hábitos alimenticios de las poblaciones encuestadas, enfocándose en el consumo de frutas y verduras y alimentos ultraprocesados, con el fin de identificar patrones de alimentación y posibles impactos en la salud. Objetivos específicos es identificar la frecuencia del consumo de frutas y verduras en los encuestados, determinar la frecuencia del consumo diario tipo saludable y analizar los alimentos no saludables. Público objetivo, bueno, está enfocado en una población sin límite de edad, en realidad son entre los 13 años hasta los 58 años y se encuestó a más de 70 personas. En esta parte vamos a ver la encuesta. Nosotros ingresamos el link de la encuesta que se puede abrir. Hicimos 10 preguntas guiadas directamente al hábito de alimentación, que es alimentos no saludables y alimentos saludables. Fue encuestada gente directamente del área educacional y hay distintos tipos de público, tanto como adolescentes y adultos. Se encuestaron alrededor de 70 personas, que está dentro del plano exigido. Bueno, en esta parte vamos a hablar la clasificación de preguntas. En esto hablaremos las preguntas y sus tipos de variables, y las cuales serán explicadas en las siguientes preguntas, junto con sus respectivos gráficos basados por las encuestas relacionadas. Bueno, ¿cuál es tu edad? Es un tipo de variable cuantitativa discreta. Acá se generó una tabla dinámica que fue sacada de los mismos datos que arrojó la encuesta. Se agruparon las edades para generar un gráfico de barra donde se puede ver que la mayor parte de los encuestados tiene una edad de 48 años. Acá la moda es 48, el rango es amplio, ya que son edades desde los 3 a 48 y la media es de 35. Bueno, la pregunta, ¿cuál es tu sexo? Acá se creó un gráfico de torta. Primero se creó una tabla dinámica donde se separó a femenino y masculino y se puso cuál es tu sexo en cuenta, modo cuenta. Ahí se creó un gráfico modo torta, donde se tuvo que sacar un porcentaje de femenino como masculino, donde los masculinos tienen el 31% y el femenino 69%. Eso quiere decir que la mayor parte de los encuestados son femeninas. Ya acá se sacó la moda, que es el 60, que es femenino, y la media y el rango son tendencia central. Como la medida y el rango solo se aplican en las variables cuantitativas, y acá el tipo de variables es cualitativa nominal. Bueno, la pregunta aquí es ¿cuántas comidas comes al día? Se hizo una tabla dinámica a base de los datos que se dieron en la encuesta. Y se hizo un gráfico de barra, donde aquí se puede ver que en el gráfico las personas consumen más de 3 alimentos al día. Tipo de variable que es una variable cuantitativa discreta, donde también se sacó la moda, que es 64, donde se sacó la media, que es 2,7 comidas diarias, y el rango es amplio, porque en sí no habla de números específicos, solamente habla de un rango específico que son de 3 a 2 veces al día de comida.
Bueno, aquí la pregunta es, ¿cuántas veces al día consumes alimentos ultraprocesados? Acá se puede analizar cuántas veces al día se consume este alimento. La pregunta es una variable cuantitativa discreta porque trabaja con cantidades numéricas. Para obtener estos resultados se creó una tabla dinámica a base de un Excel, donde también se creó un gráfico de barra que a base de los resultados de esa tabla dinámica. Para representar la información de forma más visual, aquí se observa que la mayoría de las personas consumen este alimento una vez al día. También se sacó la media, que equivale a 1,5, la moda, que es 54, y el rango, que es 2, que muestra que existe una poca variación entre las respuestas. Hola, buenas tardes. Nuestra encuesta era sobre la alimentación saludable. Aquí te voy a contestar una pregunta. ¿Qué tipo de alimentos consumen con mayor frecuencia? Esta es una pregunta de opción, de alternativas. La alternativa eran comida casera, comida preparada, comida rápida. Insertamos un gráfico circular donde nos muestra que el 68% las personas prefieren la comida casera, la comida preparada un 16% y la comida rápida un 4%. Esta es una variable cuantitativa nominal. Sus variables de la media, el valor es de 29,3, la moda 68 y el rango 64. Seguimos con la siguiente pregunta. Dice, ¿qué factor influye más en tu elección de alimento? Esta es una pregunta de alternativas. Sus alternativas son el precio, el sabor y el valor nutricional. Insertamos un gráfico circular donde nos arroja que el 37% de las personas se va por la preferencia del precio, el sabor el 34% y el valor nutricional el 16%. Esta es una variable cualitativa nominal. Su variable de la media, el valor es de 29, la moda 37 y el rango 21. La siguiente pregunta dice, ¿considero que mi alimentación es saludable? Esta es una pregunta de Likert. La opción es de acuerdo, en desacuerdo, muy de acuerdo, neutral. Insertamos un gráfico de barras donde las personas contestaron el 33% estar de acuerdo con su alimentación, en desacuerdo el 7%, muy en desacuerdo el 8% y neutral 40%. Esta es una variable cualitativa ordinal. Su variable de la media, el valor es 22, la moda 40 y el rango 33. La siguiente pregunta dice, ¿tengo acceso suficiente a alimentos saludables en mi entorno? Esta también es una pregunta de Likert, donde eh, las alternativas son de acuerdo, en desacuerdo, muy de acuerdo y neutral, donde el 47% contestó de acuerdo, en desacuerdo el 4%, muy de acuerdo el 17% y neutral 20%, con un total general de 88 personas contestadas. Insertamos un gráfico de barra donde se muestra los porcentajes que te estoy mencionando. Esta es una variable cualitativa ordinal. Su variable de la media, el valor es 22, la moda 47 y el rango 43. ¿Consumes frutas y verduras en tu día a día? Aquí analizaremos las personas que consumen alimentos saludables en su día a día. Por eso se creó una tabla dinámica usando las preguntas principales y las razones por qué consumen o por qué no consumen. En el gráfico podemos ver que la mayoría respondió que sí consume alimentos saludables, principalmente por gusto, mientras que las personas que no consumen, principalmente es por falta de tiempo o porque no les gusta. Esta variable
es cualitativa nominal, porque las respuestas son en categoría. Por eso solo se puede calcular la moda, que es de 32, mientras que la media y el rango no se pueden calcular. La siguiente pregunta. Esta es una pregunta de ramificación y es así. ¿Cuántas veces consumes bebidas azucaradas a la semana? Con opciones de sí y no, contestando 30 personas no, que no consumen bebidas, y sí el 13. Esta es una pregunta variable cualitativa nominal y que si contestabas sí, te daba a otra pregunta, si contestabas no, te da a otra pregunta. La pregunta del sí dice, ¿cuántas bebidas consumes a la semana? Contestando 13 personas que sí tomaban bebidas, 4 y 3 que preferían por salud, el precio o prefiero el agua. Y la pregunta del no es, ¿cuál es la razón por la que evitas tomar bebidas azucaradas? Y esta es una pregunta cualitativa nominal, donde 30 personas contestaron que no, por salud, por precio 2 y por la preferencia del agua 12. Sus variables de la media, el valor es 32, la moda 44 y el rango 24. Bueno, en la conclusión, los resultados de las encuestas muestran que muchas personas mantienen algunos hábitos saludables, como consumir fruta y verdura y realizar varias comidas al día. Sin embargo, también se observó el consumo frecuente de alimentos ultraprocesados y bebidas azucaradas, lo que puede afectar la salud si se consume en exceso. Este proyecto permite analizar y comprender mejor los hábitos de las personas encuestadas y la importancia de mantener una alimentación equilibrada. Muchas gracias por ver nuestro proyecto.